la base de todo, en la cual no hay ninguna dualidad sujeto-objeto, como pasa en esa matriz perinatal, cuando es positiva, cuando es negativa ya es otra cosa, y hay otros que son los reinos sin forma, que es cuando surge un sujeto mental que se siente ya, que percibe esta totalidad, este estado aparentemente holista, y se identifica con él y se siente grande y se siente maravilloso, y eso ya es el samsara. De hecho es la cúspide del samsara. El samsara viene siendo la rueda de los estados condicionados. Subimos cuando aceptamos, bajamos cuando rechazamos, plumas de ganso, ¿verdad? Y los estados de los dioses son cuando aceptamos por largos periodos, los infiernos son cuando rechazamos con mucha intensidad, y todo esto depende de los karmas que tengamos y las condiciones secundarias que se manifiesten en nuestra vida. Por lo tanto, no podemos simplemente creer que todo estado holotrópico en el cual uno no se sienta mal es lo mismo. Ahí faltan unas distinciones esenciales que son las que van a determinar si estamos en un sendero de liberación o simplemente apegados a estados que se van a disolver y que no vamos a ganar nada con ellos. Lo que yo considero verdaderamente liberador es neutralizar estas propensiones, y muchas veces a través de lo metaexistencial, como lo que dijimos de la práctica de Chöd y lo que dijimos de la práctica de Togel, que se manifiestan los estados de conflicto y se liberan, y de esta manera se neutraliza completamente la propensión al conflicto, y no meramente entrar en un estado transpersonal que es agradable y no liberar nada, y apegarnos a ese estado y crear un apego con ese estado. Eso para mí no es liberador. Luego tenemos en la matriz perinatal 1, tenemos también la que es negativa, que serían estados de pánico. Pan es el todo, pánico es terror irracional ante la totalidad. Y también estados de paranoia. Después tenemos la matriz perinatal 2, que es cuando ya se ha comenzado el proceso de parto, pero la salida está cerrada, y por lo tanto uno tiene sensaciones sin salida, de claustrofobia, etc. La tercera viene siendo el proceso de parto ya, cuestiones sadomasoquistas, cuestiones de sufrimiento, de guerra, de grandes tensiones. Y por último, la matriz perinatal 4, que es la relajación del parto, siempre y cuando no vaya sucedida por golpes en la nalgada o el corte del cordón umbilical, o nacer en una situación de guerra, o ser separado de la madre inmediatamente, y todas estas cosas. Después otro punto en el que yo no estoy de acuerdo, bueno, digamos que lo que yo considero terapéutico es como atravesar todas las matrices perinatales, pero cuando se da la transición a la matriz perinatal 4, que no sea simplemente una liberación de tensiones, como una pequeña catarsis de la cual no se ganó nada porque las tensiones se van a acumular de nuevo, sino que esto sea un ver a través, como lo que pasa en la práctica de Chöd, como acabamos de explicar, y lo que pasa en la práctica de Togel. Ahí tendríamos algo que es análogo al paso por todas las matrices perinatales, pero en el cual hay una liberación al final que va neutralizando toda propensión kármica a experimentar el dualismo y el error. Entonces esta viene siendo mi diferencia principal con Grof. Otro punto importante es que Grof, cuando él y Cristina Grof crearon estos sitios para emergencias espirituales, y ellos distinguen entre distintos tipos de experiencias de emergencias espirituales, distinguen 10 tipos, y yo no estoy de acuerdo con esas distinciones, ¿no? Estoy de acuerdo con que hay cierto tipo de emergencia espiritual que es curativa, y en particular la psicosis que la psiquiatría considera esquizofrenia. En particular esta, yo considero que puede ser liberadora siempre y cuando se la deja atravesar el proceso sin que se lo interfiera y sin que se trate con químicos y sin que haya contratransferencia de parte del terapeuta hacia la persona que está atravesando el proceso, ¿no? Y que también hay una total ausencia de miedo.
Cuando esto pasa, este proceso raramente, si es la primera vez que ocurre el proceso, raramente dura más de 40 días y la persona queda muy bien. O sea, no es un Buda ni mucho menos, queda en el samsara, pero queda mucho más armónico y más integrado que lo que estaba antes de pasar por ese proceso. Es un proceso curativo. Entonces ahí está mi identidad con Grof en este plano, pero mi distinción es que no todas las 10 tipos de emergencias espirituales que él considera son para mí curativas, ni mucho menos. También eso lo discuto acá, todas las 10 cuáles son y cuáles podrían ser curativas, cuáles no son en verdad distintas unas de otras, etc. Nos vamos ahora a Wilber. Con respecto a Wilber, pues el problema con Wilber es que él plantea que hay, por ejemplo, lo que él llama estructuras básicas que se van construyendo una encima de la otra. Habíamos dicho que toda estructura es sánscrita, Duche, Sankata. Toda estructura es creada, producida, intencional, condicionada, compuesta, y por lo tanto es algo que oculta nuestra verdadera condición, lo que somos originalmente, que es indiviso, pero que es incondicionado, no producido, no hecho, no intencional, no compuesto, no condicionado. Es asánscrita, es Yumache, es asankata. Y esa es solamente descubriendo nuestra verdadera condición original. Puede haber una liberación que sea definitiva. ¿Por qué es definitiva? Porque no es algo creado que se deshace. Más bien se neutraliza completamente todo lo que nos hace desconocer eso y creer que somos algo distinto de eso. Y una vez que se ha deshecho eso, ya no queda nada que sea condicionado, producido, hecho, y por lo tanto no queda nada que sea transitorio, y la liberación por lo tanto es irreversible. Esta viene siendo la característica esencial del sendero descendente, como yo lo entiendo. Después Wilber plantea que hay también unas estructuras transicionales, que son la forma como se percibe el mundo a través de una estructura base o básica. Luego ahí existe también el sí mismo, que es como una conciencia separada que se identifica, que percibe el mundo a través de una estructura y se identifica con la forma como percibe. Y de esta manera surgen los fulcros, que son distintos estadios por los cuales se va ascendiendo hasta llegar a la iluminación. Y la iluminación viene siendo el estado supremo de ese proceso, que es un proceso de condicionamiento, es un proceso de inautenticidad, es un proceso de construcción que es totalmente contrario a lo que plantea el budismo. Entonces él dice que el último de estos estadios es aquel en el cual se descubre algo que es al mismo tiempo la verdadera condición de todos los estadios. Entonces, en ese sentido, a lo mejor sería por eso que no sería condicionado. Pero esto contradice completamente lo que es el sendero budista. Por ejemplo, en la enseñanza Dzogchen, el tantra del espacio de Vajrasattva dice claramente que la realización no depende de la madurez. O sea, que no depende de haber construido algo. Hay muchísimos niños que tuvieron su primera vivencia del estado de Dzogchen como niños, sin haber la enseñanza. También Wilber dice, por ejemplo, que hay una cantidad de estructuras que se van creando a lo largo de la historia. En la enseñanza Dzogchen se dice que desde que hay humanidad ha habido enseñanza Dzogchen. Y en todo caso se pensaría que esta forma de chamanismo que yo critiqué antes sería cuando se perdió la enseñanza Dzogchen, que eso habría surgido. O sea, que vendría siendo una degeneración de algo que había antes, que era mucho más auténtico. Al revés que lo que plantea Wilber, que es que mientras más atrás nos vayamos, los seres primitivos eran una porquería. Hay casi como una especie de, casi un fascismo, hay una cuestión de un gran orgullo de lo moderno y de sentirse mejor que todo. Wilber llega a decir que el Buda no estaría iluminado en nuestra época. ¿Por qué? Porque en nuestra época han surgido nuevas estructuras que no se habían surgido en la época del Buda y que él no las integró porque no habían surgido. Entonces, a lo mejor Wilber tiene la posibilidad de ser el iluminado de esta época, pero el Buda ya no podría hacerlo, porque el Buda no pudo integrar aquellas estructuras. O sea, verdaderamente
Si uno creyera en Dios, diría, válgame Dios, ¿no? Bien, entonces, claro, esto podríamos decir que es algo muy hipotético y relativo, pero bueno, aquí está analizándose en este tercer volumen de este libro, se está analizando todo lo de Wilber en detalle, con todas las citas, y se está mostrando por qué lo que él dice que es el Dharmakaya no es el Dharmakaya, por qué lo que él dice que es el Sambhogakaya no es el Sambhogakaya, por qué lo que él dice que es el Nirmanakaya no es el Nirmanakaya, por qué lo que él dice que es el Swadhyikaya no es el Swadhyikaya, como él confunde distintas nociones de vacuidad que coexisten en el budismo. Verdaderamente lo que hay es una enorme confusión. Dharmakaya son tres dimensiones de la budeidad. Dharmakaya es el aspecto de la mente, Sambhogakaya es el aspecto visionario de la energía, de la voz, y Nirmanakaya es el aspecto físico, pero esto tiene muchos niveles de comprensión. También Wilber ignora completamente las diferencias entre estas formas de comprender los kayas. O sea, en breve, verdaderamente, como yo lo entiendo, en todo esto no hay ni en la psicología transpersonal ni en la psicología integral hay una verdadera comprensión de cómo son las cosas, y no tienen una capacidad de ser verdaderamente terapéuticas en el sentido de llevar a lo que lleva el budismo, que es a la salud mental absoluta e irreversible, que consiste en llegar a un estado de total plenitud y perfección, que de paso es el sentido de la palabra Dzogchen. Con respecto a la antipsiquiatría, nos quedan como 5 minutos antes de que... Con respecto a la antipsiquiatría, pues como dije antes, yo sí estoy de acuerdo con la función curativa que ella puede tener, y de hecho, bueno, hay pruebas en Diabasis, que es el centro que tuvo John Weir Perry en California. Él fue un discípulo de Carl Gustav Jung. Él dice que Jung mismo decía ya que la psicosis era terapéutica. Jung, claro, tiene muchos errores. Primero que nada, era darwiniano. Entonces, evidentemente, él es evolucionista. Él habla de que la sombra es la herencia de los instintos violentos de nuestros ancestros animales, cuando la paleopatología, el estudio de los cadáveres paleolíticos y de las épocas más antiguas, muestran más bien que en aquella época no existía la violencia, o sea, una visión invertida. Y no solo es evolucionista en este sentido darwiniano, sino que tiene un libro que se llama Wotan, que es casi filonazi. Allí hay unas cosas en Jung que mucho cuidado, ¿no? Pero tuvo una cantidad de insights, o sea, de intuiciones muy buenas y muy profundas que no tuvieron otras personas de su época. Entonces es alguien muy complejo, ¿no? En todo caso, lo que estábamos diciendo era Diabasis. Ellos allí comprobaron que si alguien tenía una primera vivencia psicótica y no había sido nunca tratado con químicos, un primer brote psicótico, sin haber sido tratado nunca con químicos ni con otras maneras antes, ese brote psicótico duraba por lo general no más de 40 días. Yo también tuve sitios de estos, yo diría no más de 50, 49 días. Y que la gente quedaba muchísimo más sana y muchísimo más integrada y con muchísimo menor conflicto que antes de pasar por la experiencia psicótica. Entonces hay un nivel terapéutico en estas vivencias, pero hay un error en, por ejemplo, David Cooper, en La muerte de la familia. Él plantea que lo que se logra con esto viene siendo lo mismo que la budeidad. Claro, la forma como él define la budeidad no es como la define el budismo, porque claro, no estudió tan a fondo el budismo, pero él viene planteando que es lo mismo. Y esto no es verdad, y lo que se logra es simplemente un estado relativo de mayor salud mental, pero no es la salud mental absoluta. Ahí viene mi diferencia con la antipsiquiatría. Entonces yo creo que es necesario proporcionarle a la gente sitios donde puedan atravesar las experiencias psicóticas, y muchos de los que pasen por esto, puesto que en esa vida se dan muchos estados transpersonales, les va a surgir naturalmente un interés hacia lo transpersonal y por supuesto hacia obtener la liberación como la concibe el budismo. Y la gente que tenga estas vivencias va a buscar
Otros a lo mejor no se interesarán en esto y se conformarán con una mayor integración con la sociedad, una normalidad más vivible, y nadie los va a forzar, no, miren, vengan para acá, que el budismo no es misionero, ni los otros sistemas como el taoísmo, otros sistemas que yo considero también terapéuticos, las formas más originales del shivaísmo, las formas más auténticas del sufismo, pues no es cuestión de llevarlos a eso, sino simplemente el que se conformó con tener un mayor grado de integración y estar mejor en su normalidad, pues ya fue bastante para él o ella, ¿no? Y yo creo que con esto más o menos hemos abarcado... Sí, pues tienes que ver mejorar. Sí, porque yo creo que ya más o menos toqué... Todos los Creo que temas tocamos más que bien, ¿no? sí. Es que cuando uno, a mí me pasa siempre que cuando yo hago un esquema, la cosa queda peor que cuando no lo hago. Pasa todos los detalles, ¿no? Sí, exacto, empiezo a meterme en demasiado detalle y ya no abarco lo que quería abarcar. Bueno, enlazando con lo que estabas explicando, nos podías explicar también, bueno, yo voy a hacer unas pocas preguntas y luego ya abriremos a vosotros el turno de preguntas y podéis preguntar sobre cualquiera de los temas que ha tratado. Entonces, lo que sí que te quería preguntar primero es cómo trabajabas tú aquellos 10 años en la India y en Nepal, cómo era el funcionamiento de estos centros o casas de psicotipos que teníais allí. Sí, no, eso no duró 10 años, yo estuve 10 años allá, pero fue solo los primeros años que tuvimos esto, porque después yo me fui a retiro y era imposible estar en retiro a menos que fuera un mahasida, un gran realizado que tiene poderes y hubiera podido controlar, dividir estos sitios desde mi retiro por allá arriba, ¿no? Entonces esto se acabó, cuando yo me fui a la montaña estos sitios se acabaron. Lo que hacíamos allí era no hacer nada. O sea, ¿qué era lo que hacíamos allí? Primero que nada, no controlar a la gente que entraba allí. A la gente que entraba allí simplemente se le proporcionaba un entorno protegido donde nadie interfiriera con su proceso. Esto era lo primero, no controlarlos, no aplicarles una terapia. Y el segundo elemento que yo diría es no incurrir en la contratransferencia. Recordemos que Freud dijo que llamó transferencia a la proyección que hace el paciente, el analizado, sobre el analista, ¿verdad? En un momento dado, más adelante, él se dio cuenta de que también el analista hacía una proyección sobre el analizado, y eso lo llamó contratransferencia. Desgraciadamente, él no profundizó en eso. Yo considero que toda diagnosis y toda categoría psiquiátrica es una forma de contratransferencia. Y en el momento en que se hace, eso ya afecta la experiencia del individuo y lo transforma en un enfermo. O sea que ya daña el proceso de liberación que surgió de manera natural, viene siendo afectado y bloqueado por el mero hecho de la categoría psiquiátrica. De hecho, Ronald Lang llamó a la entrevista psiquiátrica, la llamó un ceremonial de degradación. Y eso es correcto porque lo hace que el individuo pierda su dignidad como individuo al ser enajenado automáticamente, porque al ser diagnosticado como un psicótico se lo enajena y se lo hace incluso perder su capacidad jurídica. O sea que aunque no se vaya a enajenarlo legalmente, muchas de la familia lo hace también, pero aunque no lo hiciera, en la práctica viene quedando enajenado. Entonces, el segundo elemento sería el no incurrir en la contratransferencia. Pero ¿cómo hacemos para no incurrir en la contratransferencia? Si yo no he trabajado la dinámica de la sombra, lo que la Gestalt llama la dinámica de la sombra, o sea, para Jung, como ustedes deben saber muy bien, la sombra era un arquetipo, ¿verdad? Y ese arquetipo, como dijimos antes, era para él, o sea, no mencionamos la sombra, pero era para él el remanente de los instintos violentos de nuestros ancestros animales. Yo considero que la sombra no es eso, que la sombra viene, evidentemente, si no había violencia, mientras más atrás nos vamos, menos violencia hay, entonces no es verdad que los seres humanos tuvieran instintos violentos. Ya eso es una forma de ver propia del modernismo, de la forma evolucionista propia de la modernidad,
antes se hablaba, los griegos y los romanos hablaban de la edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce y la edad de hierro, degenerativo. En el budismo se habla de, y en muchas tradiciones de la India, se habla de una Kritya Yuga o Satya Yuga, era de perfección o era de la verdad al comienzo, después era de 3, era de 2 y era de la oscuridad, Kali Yuga, que es la época en que estamos actualmente. O sea que ha habido una degeneración que es catalizada por el incremento en un error que nos hace percibir equivocadamente el mundo. Donde no hay separaciones, percibimos separaciones. Cuando no estamos separados del universo, porque todo es un continuo de energía en el cual no hay ni espacio vacío, ni espacio con una sustancia distinta del continuo de energía, nosotros nos sentimos separados intrínsecamente de lo que nos rodea. Eso es un error. Sentimos que esto está en sí mismo separado de lo que nos rodea. Esto es un error. Esto es un continuo de energía donde nada separa esto. ¿Qué nos separa? La mente figura a fondo y la conceptuación de esto como un vaso que interactúan y nos hacen percibir esto como un ente en sí mismo separado del todo, cuando en verdad no lo es. Eso es error. Este error se va incrementando y en nuestra época llega a tal grado que produce la crisis ecológica y produce guerras y los seres humanos quieren dominar unos a otros, explotar unos a otros y todos queremos dominar y explotar a la naturaleza. Y esto se manifiesta, por ejemplo, en el modernismo. Hay dos grandes filósofos en la filosofía empirista. En el empirismo es Bacon, Francis Bacon. Él tiene un libro que se llama El nacimiento masculino del tiempo o de la instauración del dominio del hombre sobre el universo, donde él dice: he venido en verdad a vosotros con el deseo o con la intención de hacer cumplir mi único deseo terrenal, que es el de extender los límites del dominio del hombre sobre el universo a sus fronteras prometidas. Y le añade Kant en el racionalismo, en la filosofía europea, en la filosofía continental, viene diciendo: el hombre tiene que ser el amo y señor del universo, lo cual viene siendo muy parecido a lo que está ya en el libro del Génesis, ¿verdad? Tendréis dominio sobre las aves del cielo, etcétera, etcétera. Viene siendo ese mismo proyecto que está ya, es un proyecto que surge en todas las tradiciones que podríamos llamar patriarcales, las tradiciones que Jean Dimio llamó saharasiáticas, o sea, los pueblos que estaban en los sitios más desérticos o menos fértiles eran pueblos pastores. Y estos pueblos pastores son algunos pueblos del Sahara, los semitas y los indoeuropeos. Y estos fueron los pueblos que desarrollaron el patriarcado y que desarrollaron las guerras, primero que nada, y que fueron invadiendo. Bueno, patriarcado, hay gente que dice que el patriarcado solo existe, si somos muy estrictos, solo existe en la tradición hebraica o en la tradición semítica. Pero si hablamos de patriarcado en un sentido más general, como cuando Claudio Naranjo habla de este libro de la ¿cómo que se llama? La agonía del patriarcado, entonces ahí tendríamos, en este sentido sería que yo lo diría, ¿no? Bien. Entonces, había habido un desarrollo de este error hasta un punto en el cual nos contraponemos a la naturaleza, nos contraponemos a los demás seres humanos y llegamos al borde de que estamos al punto de autodestruirnos, destruyendo el medio ambiente del que somos parte de nosotros mismos y del que depende nuestra propia existencia. Y es en lo que estamos ahorita, o sea, estamos con una crisis ecológica que todos los científicos que están conscientes saben muy bien que si esto sigue como va, la humanidad se autodestruye, por lo menos la civilización, la sociedad humana se desintegra y probablemente la vida humana llegue a su fin en el planeta. Pero eso es justamente lo que puede permitir la regeneración. Eso es lo que permite que surja un impulso hacia recuperar la salud mental. Es como tocar fondo y poder subir. Es como llegar a un nivel umbral en el cual el cambio es posible. ¿Por qué? Bueno, esto yo lo explico, no sé si no nos va a dar tiempo de explicarlo, pero en Freud, en el proyecto de una psicología para neurólogos de 1895, él distingue entre el proceso primario y el proceso secundario. El proceso primario es analógico, es el lado derecho del cerebro. El proceso secundario es digital, es el lado izquierdo.
Entonces, Fenicher, por ejemplo, dice el proceso primario carece de negativos, no tiene distinción de tiempo y modo verbales, el énfasis está en la estructura de las relaciones y no en quién es quién en ellas, y es metafórico. Proceso secundario es todo lo contrario, tiene negativos, no tiene distinción de tiempos y modos verbales, es literal y él distingue los individuos en las relaciones. Entonces, como en el proceso primario no existe la negación, cualquier negación que haga el proceso secundario es leído por el proceso primario como una afirmación. Por esto, cuando algo se está desarrollando, aunque yo me dé cuenta de que eso está mal, eso le da más poder al proceso que se está dando. Y por eso en la psicosis son una exageración. Freud, por ejemplo, cuando habla del tánatos, él considera que él desarrolla el concepto de tánatos en el estudio de la neurosis de repetición. Cuando uno incurre en una conducta que produce sufrimiento con cada vez más ímpetu. Y Gregory Bateson viene diciendo que la psicosis, por ejemplo la psicosis que los psiquiatras consideran esquizofrenia, es catalizada por el tánatos, pero claro, no se da cuenta de que no es que uno se da cuenta de que hay que incrementar eso, sino que es una relación entre el proceso primario y el secundario a la que le es inherente que ese proceso se dé así. No es que tiene que haber que uno se dé cuenta que incurriendo en una mayor error va a lograr la liberación, sino que las relaciones entre el proceso primario y el secundario hacen que este incremento se dé. Pero es cuando se llega a un nivel umbral, dice Bateson, cuando el cambio es posible. Y por esto que este proceso dura 40 días y después se da esta pequeña liberación, que sería como la transición a una matriz perinatal 4 en todo el proceso, y habría entonces una liberación de tensiones, un aprendizaje, y la gente podría estar más integrada, aunque no se haya iluminado, por así decirlo, en términos budistas. Yo pienso que esto mismo se daría a nivel de la especie. Estamos y el mismo Grof lo dice, estamos estamos en una cosa que se parece al final de una matriz perinatal 3 antes de la transición a una matriz perinatal 4, pero no se da cuenta que esto puede ser una filosofía de la historia, que es lo que yo he hecho en algunos de mis libros, ¿no? Desarrollar una filosofía de la historia basada en esto, y claro, con una crítica de Hegel y de lo que es la negación fenomenológica que Hegel llama Aufhebung, y que yo considero que no existe en ningún lado, y hablo de otra negación fenomenológica que es la verdadera, que es la que interviene en la mala fe sartriana, que es el autoengaño, y en lo que Ronald Lang llama ilusión, y que ilustra como una espiral de simulaciones. Ya eso es muy filosófico y no me quiero meter en esa cosa tan complicada, pero... ¿Puedes dar un detalle más de la parte esta de cómo trabajaste? Sí. Comentabas un poco más de cómo era la relación con ellos. Entonces, a lo que venía todo esto era que solo cuando hemos trabajado suficientemente la sombra, a través de la liberación, ¿verdad?, de la sombra y de todo lo que es conceptual, podemos trabajar verdaderamente con gente que está atravesando estos procesos sin proyectar la sombra. Entonces, ahí, sin incurrir en lo que la Gestalt llama la dinámica de la sombra. Y bueno, esto es un poco entonces lo que hacíamos. Y el tercer elemento es no tener miedo. Pero ¿cómo hacemos para no tener miedo? Bueno, un método sería ir a practicar Chöd. Claro que pedir a un terapeuta que vaya a practicar Chöd sería un poco exigente, ¿no? Eso solamente se puede hacer si uno tiene esa vocación. No se le puede exigir a alguien que para entrenarse como terapeuta haga esto. Eso sería el terapeuta ideal. Pero alguien que trabaje en un sitio de esto va a ir desarrollando esto, sobre todo si hay alguien allí que pueda comunicarle a través de la empatía, a través de sus propias reacciones hacia la gente que está atravesando el proceso, lo haga él hacer un aprendizaje también. Y esto es lo que hacían, por ejemplo, Ronald Lang, David Cooper, Aaron Esperson, toda esta gente cuando crearon Kingsley Hall. Ellos tuvieron mucha gente que pasaron por este aprendizaje y que no eran psiquiatras, ni siquiera psicólogos. Eran gente que quería trabajar allí y que a lo mejor hizo un aprendizaje que es mucho más
importante, ¿no? O sea, que puede ser mucho más beneficioso que el que hace uno estudiando psicología o psiquiatría o algo por el estilo. Por esto ahora hemos fundado una asociación que se llama se supone que todavía no se iba a hacer esto público, pero no importa. La Asociación Transpersonal Iberoamericana. Hemos fundado con Román Gonzalo, que vive por cerca de Zaragoza, bueno, en todo caso en Aragón, Iker y yo nos comunicamos con una cantidad de gente de Latinoamérica y de España y fundamos esta asociación, y ahora allí se está hablando de certificar terapeutas y solo se va a certificar a psicólogos. Bueno, este debate todavía. Hay este debate, yo prefiero no meterme porque también es verdad que hay tanta gente que sin ser psicólogo quiere simplemente aprovecharse de cosas y sin haber estudiado y sin nada, que prefiero no meterme en eso, no sea que me salga el tiro por la culata y en verdad lo que terminemos es certificando una cantidad de estafadores y sinvergüenzas. Pero por otra parte no creo que haga falta ser psiquiatra o psicólogo para poder trabajar de esta manera, ¿no? Entonces quería preguntarles, ayer también mencionabas, y lo has mencionado un poco, la distinción entre matrices positivas y negativas en Groth. ¿Podrías hablar un poco más de esto?